en La Hora de la Verdad, al oído. Bueno, les cuento al oído, queridos amigos, que la famosa rebaja a los encajes bancarios que hizo el gobierno para liberar recursos y para que haya más dinero disponible para préstamos fue un puro cuento. Porque por una parte bajó los encajes, le entra dinero a los bancos que tenían congelado en el Banco de la República. Pero por otro lado, aumenta las inversiones forzosas, por derechas le quita a los bancos por lo menos la misma plata que les entregó. Lo comido por lo servido. No, pero exactamente, pero con otro nombre. Ya no son encajes, sino inversiones forzosas. Sí, es darle la vuelta. Cuando estudiábamos la banca en Colombia siempre decíamos, hay una parte de los recursos disponibles para los bancos que no son disponibles porque están congelados, que se dividen en encajes y en inversiones forzosas. Los dos. Entonces, si yo bajo unos pero subo el otro en la misma proporción que estoy haciendo, nada. Sí, es un cambio de mano. Y lo mismo pasa con el tema de los aportes a pensión. Aumenta la retefuente, entonces pues también lo comido por lo servido. Aquí no se hace mucho. Ese es el problema, Sergio, que yo le estoy viendo, y es que en última si hay una lógica detrás de pensar que el mejor administrador de todos estos recursos para tratar de irrigar vía transferencias condicionadas es el Estado, y lo que nosotros siempre hemos sostenido es que lo más importante en este momento es defender las empresas, porque, doctor Fernando, ¿qué es lo que hay que salvar hoy en día? El 94% de las empresas de Colombia que son microempresas y que necesitan unos créditos de entre 10 y 30 millones para sostenerse 3 meses y que la gente no se quede sin trabajo, pero algunos piensan que lo que hay que hacer es darle más recursos al gobierno central para que sea el gobierno central el que irrigue los recursos, cosa que no está mal, siempre y cuando fueran dirigidos a las empresas, porque es que yo pregunto, un país sin empresas, ¿cómo va a generar empleo, doctor Fernando? ¿Con más Estado? ¿Con un Leviatán cada vez más grande? No, Santiago, ¿cómo lo va a generar? No, ¿cómo lo va a mantener? Si es que la súplica que hacemos desde la Hora de la Verdad es, por Dios, dele la plata a las empresas para que paguen la nómina. Bueno, ahí salieron las circulares, ¿no? Ahí salieron las circulares del Fondo Nacional de Garantías. Sergio, ¿satisfactorias? ¿Quién va a correr el riesgo del 20% que no garantiza el Fondo de Garantías? Sí, ¿Quién del corre 20 en unos casos, riesgo? del 10 en otro, y es un riesgo del 10 no, del 20 mínimo. Máximo, la cobertura no supera el 80%. Por lo menos. No, en una de las tres líneas sí está del 90% la cobertura. En las otras sí está del 80%. Pero bueno, del 20 en unos casos, del 10 en otros, el riesgo lo tiene que asumir la banca. El banco. Sí. ¿Y usted cree que lo van a asumir? ¿A cuenta de qué? Pero no porque técnicamente no lo puede asumir. Técnicamente es inviable, porque las empresas medianas y pequeñas hoy en Colombia son inviables económicamente. Dígame, ¿qué hace un empresario que presenta su balance y le preguntan qué materias primas tiene? Le dice, ninguna, no tengo. ¿Qué clientela tiene? Ninguna, no le puedo vender a nadie. ¿Qué productividad tiene en este momento? Ninguna, estoy cerrado. ¿A esa persona se le puede otorgar un crédito? ¿Con algún rigor bancario? No, difícil. Le están ofreciendo. Imposible, Sergio, imposible. Sí, no se lo están puede. Ofreciendo periodos de gracia, ¿no? De 4 meses en unos casos, de 6 meses en otros, y plazos de pago de entre 12 y 36 meses después. Haga el análisis y no le da. Además, porque todo es un interrogante. ¿Cuánto tiempo más va a estar cerrado? No sé. ¿Cuánto tiempo tarda usted en restablecer su negocio y en restablecer su clientela? No tengo ni idea. Entonces, dígame quién en esas condiciones otorga un crédito. Y dejan por fuera a muchísimas empresas, porque las que han facturado en 2019 más de 51 millones largos. Sí. No, cada empresa, 51 millones. Que cada empresa haya facturado más de 51 millones, pues ya se queda por fuera de esta cobertura, porque esto es para empresas que han facturado máximo 51 millones de pesos en el periodo fiscal anterior. Es decir, al año.
El año anterior, sí, claro. ¿Estás Es decir, seguro? 4.300.000 mensuales. Sí, déjeme por acá, reviso, aquí tengo las circulares, Revíselo. las estuve leyendo anoche, pero Revíselo. ya reviso y se lo preciso. exacto. Revisemos eso, doctor Fernando, porque dígame qué empresa que facture 4.300.000 pesos en un mes puede pagar un empleado si un empleado de salario mínimo cuesta más o menos 1.550.000 pesos. Y de pronto más. Bueno, pero póngale pues 1.550.000 pesos, entonces puede pagar. Aquí lo tengo, mire. Beneficiarios y sectores económicos. Empresas, personas naturales o jurídicas, con ventas hasta 51.951 millones Eso al sí, corte eso sí, fiscal eso más sí. actualizado disponible. Pero con... Eso sí. No, claro, no, eso ya es grande y es distinto. Sí, 51.000 millones de pesos, Sí, eso sí 4.000 ya cubra- millones de pesos mensuales. Eso sí ya cubre a todo el mundo. Bueno, muy bien, entonces todo el mundo queda cubierto. Pero le hacen el análisis de crédito y no da. ¿Y cuánto tiempo se demoran en hacer el análisis de crédito? ¿Y cuánto tiempo en que ese análisis de crédito pase a una junta directiva o a un comité de crédito, cualquiera que él sea, para que lo analice? Y ese comité de crédito, ¿cómo asume responsabilidad ante su banco y ante los ahorradores? No se les olvide, el gerente o presidente de la asociación bancaria lo ha recordado varias veces porque parece que a la gente se le olvida. La plata de los bancos no es de los bancos, es plata que los ahorradores le confían a los bancos para que la manejen bien manejada. Como banquero yo tengo una responsabilidad ante mis ahorradores, que es la gente también, la gente que está en la calle y que me puso los ahorros, o en depósitos en cuenta corriente o en depósitos a término, pero me los puso. Yo le tengo que responder a esa gente. Bueno, entonces, eso se lo entregaron. Es que mire, esta era una decisión de carácter político. ¿Salvo o no salvo a las empresas medianas y pequeñas? Si las salvo por encima de toda consideración y al costo que sea. Pero le entrego el tema a un comité de técnicos para que hagan el análisis económico, se acabó la figura. Entonces no tome la decisión. Sí. Me parece importante que los empresarios, los micro, pequeños y medianos empresarios que nos estén escuchando puedan acceder directamente a los textos y ver ellos con sus propios ojos de qué se tratan estas garantías y estas posibilidades de crédito. Pueden hacerlo ingresando a la página del Fondo Nacional de Garantías. Ahí buscan las circulares normativas y de la 10 a la 12 encuentran precisamente los textos de estas circulares, que son los que ha enviado el Fondo Nacional a los bancos para que hagan disponibles desde ya estos recursos. Así que pues el empresario que quiera lleve esa circular a su banco y pregunte por esos créditos. Llegue al banco o al banco que no tiene, no importa, y si lo tiene, señor, necesito crédito, presénteme la solicitud. Necesito estos papeles, necesito estos documentos. ¿Cuánto se demora eso? Y mientras tanto, no se paga la nómina. Y mientras tanto, la gente tiene hambre. Es que entendamos, este no es momento para la ortodoxia bancaria ni para ningún género de ortodoxia. Este es un momento para la supervivencia de un país que se nos va a morir porque vamos a dejar morir las empresas medianas y pequeñas, que son la estructura social del país. Las empresas medianas. No todas las empresas, son todas, prácticamente todas, el 90 y tantos %, claro. Sí. Las empresas grandes se defenderán de alguna manera, que la están pasando muy mal también, pero bueno, esas se defiendan y esas tienen analistas y tienen expertos y tienen vicepresidentes. Digamos que se defiendan. Señor, aquí está la prueba de que tengo esta nómina. Tengo financieros, no tengo, aquí está la caja, respalda y a su lado. Y esa es una decisión política, no es económica, rigurosa, que no es ortodoxa. Claro que no lo es. Es que el coronavirus no es ortodoxo. ¿Qué hacemos? Bueno, y es que no es el único debate, doctor Fernando, que prende las alarmas de la actualidad nacional en estos momentos. El otro debate, si me permiten ustedes, les cambie de tercio, el otro debate es el de prorrogar o no las medidas especiales de el estado de excepción en particular de emergencia social, económica y ecológica. De acuerdo a la Constitución lo puede prorrogar en 2 ocasiones por 30 días cada vez. ¿Por qué va a renunciar el gobierno a esa posibilidad? Que sumados no pueden dar más de 90, no pueden ser seguidos, ¿no? No pueden ser seguidos. Bueno,
Pregunto, ¿por qué va a renunciar el gobierno a esa posibilidad? Pues sabe, doctor Fernando, yo no lo veo así. Yo no lo veo como que... Él ha dicho que no se va a prorrogar por ahora, pero ojo, se trata de una prórroga, así que podrá invocar las mismas causales. Estaba mirando eso, estaba repasando precisamente, doctor Fernando, el artículo 215 de la Constitución, y creo que el presidente en cualquier momento, de ver lo necesario, podrá volver a decretar el estado... ¿Por la misma causa? ¿Por la misma causa? Sí. Pues yo no creo. Sí. Porque si es una prórroga es sobre algo que ya se hizo y usted prorroga lo que ya dictó. Pero él no lo está prorrogando, lo está dejando vencer. Entonces, señor, ya se le agotó su plazo, ya lo dejó vencer, ya dictó los decretos. Que más adelante, mire, es que me quedó faltando. Lo siento mucho, tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Lo estudiamos bastante bien cuando hicimos la emergencia económica y social en el caso del presidente, en el gobierno del presidente Uribe, que salvó al país. Para que lo digamos pero también. Yo creo que aquí el presidente y su gobierno ha dicho los 72 decretos legislativos son suficientes y los vemos muy optimistas de poner esto en marcha. Mire, yo he repasado 3 veces al ministro de Salud. Un poquito qué es lo que quiere decir el ministro. Lo siguiente, justo como lo dijimos, es la ley de la regla fiscal para que el déficit económico será negativo. El Banco Mundial dice que el crecimiento en Colombia será negativo. Implica eso que el déficit fiscal puede superar pues muy fácilmente el 5 o el 5,5% del PIB. Pero mire esto, Edmar, nadie sabe qué va a pasar. Y como no saben qué va a pasar, arriesgarse, alegando en últimas que ya estos decretos son suficientes cuando la incertidumbre es total, pues es muy difícil. Recuerden ustedes, doctor Fernando, la Universidad de Harvard sacó un estudio donde dice que es muy probable que tengamos que tener lo que llamaron en ese artículo distancia intermitente de aquí al año 2022. Entonces yo pregunto, las empresas no tienen cómo pagar la nómina, el 94% ya está diciendo no tengo para el tercer mes de nómina y ese tercer mes es ahorita en mayo, junio, primera quincena de junio, luego no va a haber recursos, no va a haber utilidades, ¿dónde van a salir los impuestos? El petróleo nada que sube, de tal manera que sí puede ser muy arriesgado alegar que ya con lo que se hizo es suficiente. Y un paréntesis, doctor Fernando, el mismo artículo 215 que cita Ademar dice textualmente, el gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo. Luego, insistimos como lo hacíamos ayer, no sé cómo es que le van a quitar el 10% o el 15% a los funcionarios públicos, la verdad. Es un impuesto, Santiago. Está un impuesto voluntario. Está contemplado así en pero el llámenlo decreto. Llámenlo como tal, no digan que es voluntario porque no es voluntario. ¿Sabe para quién es voluntario? Mire, yo he revisado el decreto con cuidado y el decreto estipula que ese impuesto será voluntario, perdónenme por la contradicción, ¿no? Impuesto voluntario. Es voluntario en la medida en que se trate de funcionarios que ganen más de 1.750.000 pesos hasta 10 millones de pesos. Esa franja de funcionarios tiene una tabla de progresividad en porcentajes que va desde el 4% hasta el 10% de voluntariado para querer o no a contribuir a que pero ese es entonces una contribución, no un impuesto. En el caso de estos, en el caso de los que estoy diciendo que ganan menos, no, es un impuesto. Una contribución también es forzada, perdóneme. La contribución es que tiene una contrapartida inmediata. La contribución que uno paga en el aeropuerto El Dorado por salir del país, eso tiene una contraprestación inmediata y es que me tienen aeropuerto y me tienen servicios adecuados. Eso es una contribución, pero es también obligatoria. Yo no puedo decir, no, ¿qué le parece que no voy a pagar la contribución para la aeronáutica civil? No, es que la paga o la paga. No, pero miren, en el predial de Bogotá siempre las administraciones envían el predial y ponen una casilla de contribución voluntaria adicional al impuesto que se paga en el predial. Pues que nadie la da. Pero el que le quiera regalar plata a la administración se la regala. Pero el impuesto predial es obligatorio porque es un impuesto. Y la contribución de valorización es obligatoria, es una contribución. Contribución voluntaria es un contrasentido. Sí, lo mismo que pero el impuesto una pregunta, voluntario. Ademar, pero sí quedó claro que las empresas en últimas pueden dejar de hacer la cotización a la seguridad social en 2 o 3 meses, recuerdo, ¿no? Sí.
Sí, y eso en última, claro. Si ustedes lo pero después se tienen que poner al día, ¿no? Claro, pero las empresas van a poder dejar de pagar el 8,5% que sería la cotización a salud, más el 12% que sería la cotización a pensión, luego el 20,5% que no tendrían que pagar. Vamos a ver si eso sí facilita la gestión de las empresas en estos asuntos o no, porque lo que estamos viendo es que todo va para el gobierno central, pero ¿qué es lo que se va a irrigar con facilidad a las empresas? Es que lo que las empresas necesitan, como hemos dicho siempre en la hora de la verdad, es la plata para pagar las nóminas, la plata para pagar su funcionamiento básico. De nada nos sirve tener al gobierno central con muchísimos recursos para repartir de a 100,000 y 200,000 pesos a personas naturales, cuando las empresas, que son las que tienen el poco empleo estable que hay en Colombia, no tienen cómo pagar eso. Sergio, es que eso es gravísimo. Bueno, claro, ojo a este término, Sergio, que era el que estábamos buscando para hablar de, perdóneme que me devuelva un segundo, del decreto que permite el impuesto y el aporte que llamamos solidario. Es así como se le llama a las personas que ganan menos de 10 millones de pesos, desde 1.755.606 pesos hasta 10 millones de pesos, se llama aporte solidario voluntario por el COVID-19. Así lo estipula el decreto. ¿Y qué tiene que hacer usted como funcionario público? Hablar con la pagaduría. Y ojo con eso, porque aquí hay una contradicción en el decreto, yo no lo veo muy claro. Es como la donación de órganos, si usted no quiere, tiene que decir que no. Es algo así, ojo con eso, sí. Si usted no dice nada, puede decir que sí. Que como cuando usted le llega un mensaje que dice se le ha activado un servicio, si no lo quiere, sí. Eso es la voluntad ficta o presunta de la que hablamos los abogados, pero es una manera de hacerlo voluntario. Usted quiere pagar el 10% de su salario, páguelo. No lo quiere pagar, diga que no quiere pagar y no paga. Ajá, pero bueno, eso es. En este momento el doctor Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, está al aire. Dice, ¿por qué no se debe levantar la cuarentena? Me remito a lo que dice el presidente de la Federación Médica. Yo como no soy médico y como no soy especialista en estas cosas, pues me remito a los que saben, ¿no? ¿Qué hace uno? Confiar en los que sí saben. Y que el gobierno confíe en los que sí saben, porque pues el llamado que está haciendo el sector médico es muy importante en este momento, ante la preocupación de que esto se levante. Es decir, si funciona como funciona a medias, siendo total, pues ¿qué podemos esperar de una cuarentena? Lo que dice el doctor Izaza es, podemos estar con el fenómeno del iceberg, que solamente vemos la punta y no todo lo que está sumergido. Muy bien. Y les quiero contar que por primera vez en la historia que se conozca, China contrajo su economía. Y no de cualquier manera. ¿Saben cuánto se contrajo en el primer trimestre? Más del 6%. Más del 6% se contrajo la economía china. Es para que vamos mirando, y aquí pues uno puede hacer juegos, y entonces pone a esos economistas, recuerda que antes no, ustedes no lo recuerdan, no era de la época, el economista joven era el que andaba en bicicleta, economista se recibe, economista joven con o sin bicicleta, era pues el chiste del momento, con bicicleta, ahora no es con bicicleta sino con computador, póngalos a jugar, y tienen que jugar sobre suposiciones. ¿Cómo se comporta el coronavirus? El economista no tiene ni idea. ¿Qué es lo que tiene que hacer para mantener la epidemia a raya? No tiene ni idea. Y vamos a hablar en este momento con un gremio bastante afligido, hasta donde nos parece. De pronto nos dan la sorpresa de que no. Los floricultores de Colombia. Los floricultores que venían teniendo un desempeño absolutamente espectacular, con unas exportaciones gigantescas, una de las empresas más fecundas y más positivas de Colombia. La pregunta es si ahora la gente está comprando flores, si hay exportaciones suficientes o si hay que mantener a toda costa esos montajes, porque una vez que se pierden, ¿quién los vuelve a organizar? En un minuto, Augusto Solano, presidente de Azocolflores, estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos al oído. Al oído.